Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Ojo con los Medios por Elavi Ayala. Obviamente, un gusto de estar con vos del otro lado de la pantalla. Empezamos con ese tema fuerte, asesino de policía, sí, está bien, que remite a una situación muy particular que se ha dado en las últimas 72 horas en Estados Unidos. Te la vamos a estar contando acá con detalle en Ojo con los Medios y también en este marco especial de los viernes con un documental muy interesante sobre la violencia policial de Russia Today. ¿Qué pasó? El miércoles asesinaron a un ciudadano afroestadounidense, el jueves a otro, a un segundo, todo esto se grabó, y en las protestas que se dieron el día jueves por la noche en la ciudad de Dallas, estado de Texas, un francotirador mató a 5 policías e hirió a otros 7, ¿no, Mariano? ¿Qué tal? Sí, hola Andrés, efectivamente otros 7 y además a 2 civiles en una respuesta, de acuerdo a lo que informó la policía cuando cercó a este francotirador. Este dijo, quiero asesinar policías blancos producto de que están matando a tantos policías negros. Se trata de un ex soldado que estuvo de reservista en Afganistán. Las autoridades de todas formas hablan de algo planificado, es decir, que había más francotiradores. Creo que esto lo que muestra es una violencia constante y racial en Estados Unidos que produjo esta semana trágica. Y recordemos también lo que ocurrió en Orlando, ese tirador en una discoteca gay que produjo muchísimas muertes. Pero en general, Mariano, estos asesinatos en serie se dan contra población civil. Claro. Un loco entra a un colegio, a un boliche, qué sé yo, a una tienda, pero esta vez fue un afroamericano que agarró un fusil y mató a 5 policías. Esto me parece que marca una diferencia, ¿no? Sí, y marca una respuesta a lo que ocurrió con el asesinato de afroamericanos. El Washington Post habla de 509 asesinatos a manos de policías en lo que va del año 2016, de los cuales 124 fueron negros, lo que marca en una población que apenas es del 13% del total de habitantes de los Estados Unidos, una tendencia racial muy fuerte. Y esta reacción demencial de matar a policías muestra que los políticos, la impotencia, y que los políticos se tienen que sentar a ver qué tipo de policía están teniendo, cuál es la educación que se le da a esa policía y por qué hay una marcada diferencia entre la justicia para los blancos y la justicia para los negros en Estados Unidos. Y el debate mayor es qué se va a hacer con el control de armas en los Estados Unidos. Creo que este hecho pone a incluso quienes están a favor de la libre compra de armas en una disyuntiva. Y también marca un estado de impunidad, porque si la sociedad percibiera que hay asesinatos, pero que los responsables van presos, tienen largas condenas, sería una cosa. Si queda todo en la impunidad, obviamente la gente tiende a hacer justicia por mano propia en una sociedad donde hay armas por todos lados. En definitiva, es un cóctel muy difícil de resolver, un cóctel explosivo. Vamos a ver la tapa del día, por favor. Ambush, o sea, emboscada. Esto es la tapa de Dallas Morning News. Recordamos que ocurrió en el condado de Dallas esta emboscada contra los policías. Y esta es la tapa, un policía consolando ahí en el hospital a gente que estaba muy alterada por la situación. 11 oficiales heridos, 4 muertos. Eso, claro, después se actualizó a 5 policías muertos. Bien, recordemos que en Dallas también es una ciudad de larga historia de francotiradores. Parece allí fue asesinado, ultimado el presidente JFK, John F. Kennedy, en noviembre de 1963. Pero bueno, hablamos ahora de estos policías que fueron emboscados por este francotirador y el reporte de la televisión española. Aún acordonado, el centro de Dallas trata de retomar la normalidad, aunque es demasiado reciente el rastro en sus calles de uno de los ataques más graves cometidos en Estados Unidos contra las fuerzas del orden. Como en otras ciudades, había sido una jornada de protesta contra la violencia policial. Lisa cuenta que se respiraba cierta tensión, pero nada más. Cerca de las 9 de la noche, comienzan a escucharse disparos.
Y la gente echa a correr despavorida. Estampida y caos. Este cruce de calles se convierte en una ratonera. La policía no sabe hacia dónde responder. No sabemos de dónde demonios provienen los tiros, confiesa un oficial por radio. Entre el bullicio, una chica grita: ¡nos están disparando! A muchos les parece que las balas llueven desde posiciones elevadas y hablan de francotiradores, en plural. Todos los policías han ido desplomándose, dice este joven. Las cosas se ponen peor. Jason verbaliza así el sonido ensordecedor. La policía localiza a un hombre armado, pero cae el agente que intenta neutralizarle. Y él logra darse a la fuga. Ya de madrugada es aparentemente el mismo sospechoso el que se atrinchera en el interior de un aparcamiento de coches. Se intenta negociar con él, sin éxito, y es abatido. Al final, 5 agentes fallecidos, heridos otros 7 junto a 2 civiles. Como ciudad, como país, ha dicho el alcalde de Dallas, Mike Rawlings, debemos permanecer unidos hasta que las heridas curen. Mensajes similares esta noche en la ciudad golpeada. Todavía no se sabe con certeza cuántas personas participaron en la matanza, pero según varios medios estadounidenses, este es el principal sospechoso. Micah Johnson, de 25 años, era un reservista afroamericano que estuvo desplegado en Afganistán entre 2013 y 2014 y recibió numerosas distinciones, entre ellas una medalla por la lucha contra el terrorismo. Vivía en esta casa en un suburbio de Dallas, donde la policía ya está investigando. No tenía antecedentes penales. Durante varias horas estuvo atrincherado en un aparcamiento, disparando contra los agentes que trataban de convencerle para que se rindiera. Finalmente murió por un explosivo que la policía detonó junto a él. Aseguró que quería matar gente blanca, especialmente agentes, cuenta el jefe de la policía de Dallas, que estaba molesto por las últimas muertes a manos de la policía y afirmó que actuaba solo y no estaba afiliado a ningún grupo. Otros 3 sospechosos están arrestados, entre ellos esta mujer, detenida en el aparcamiento donde murió el principal francotirador. Y tras una persecución policial, fueron detenidos 2 hombres que escapaban a toda velocidad en un Mercedes negro. Un agente vio cómo cargaban una bolsa de camuflaje en el vehículo y huían del lugar. Difícil encontrar un poco de raciocinio ante todo esto. Siempre lo decimos ante estos casos que cada vez se tornan más complejos. Hay que encontrar un espacio para pensar en profundidad qué está sucediendo en la sociedad estadounidense. Barack Obama está en Polonia, habló el jueves sobre la barbarie generada por los asesinatos de la policía en contra de los afroamericanos. Hoy viernes tuvo que hacerlo de la barbarie de lo que significó el atentado contra los policías. Vamos a verlo y escucharlo. Justificación posible por este tipo de ataque o violencia en contra de las fuerzas del orden público. He estado en contacto con la policía de Dallas y cualquier persona involucrada en estos homicidios van a ser llevados ante la justicia. Tendré más que decir al respecto cuando sepa más, pero por el momento quiero decir que así como ayer yo hablé sobre nuestra necesidad de estar preocupados como estadounidenses por las desigualdades raciales, lo mismo quiero decir con respecto a la policía, que tiene un trabajo extremadamente difícil. Bueno, y esto ocurrió en el marco de marchas pacíficas que se vienen dando y de una consigna que es: las vidas negras también valen. Vamos a ver el reporte también de la televisión española. De las más de 500 personas muertas por la policía en Estados Unidos este año, 123 son de raza negra, según datos de medios estadounidenses, el 24%, una cifra especialmente alta si tenemos en cuenta que en Estados Unidos solo el 12% de la población es afroamericana. La proliferación de armas en la calle hace que la policía tenga miedo y puedan darse situaciones de injusticia y abuso, apuntan los analistas. Sumado al trauma histórico de la discriminación racial en Estados Unidos, el efecto puede ser crítico, advierten.
Como reacción ha surgido el movimiento Black Lives Matter. Las vidas negras cuentan. Se inició en 2013 con un hashtag en las redes sociales cuando un vigilante armado, George Zimmerman, fue absuelto por disparar hasta morir a Trayvon Martin, un joven estudiante afroamericano de 17 años. Hace 2 años, en 2014, tras la muerte de Michael Brown en Missouri, organizaron sus primeras protestas seguidas por cientos de personas en todo el país. Desde entonces el movimiento ha recibido la adhesión de personajes populares. Y en 2016 han irrumpido en la campaña presidencial. La gente tiene que entender que las vidas de los negros importan, dice esta activista en una protesta en San Francisco. Los negros son los más pobres y se ven privados de sus derechos humanos básicos, denuncia el movimiento, y recuerda que la mitad de las personas que en la actualidad están en las cárceles son negras y que la violencia de las estructuras y la pobreza se ceba con la población afroamericana de Estados Unidos. Mientras se produjo el tiroteo de Dallas, los manifestantes estaban gritando su consigna: las vidas negras cuentan. El movimiento ha mostrado su repulsa por el asesinato de los policías. Vamos ahora con un debate sobre la venta de armas, otra vez Televisión Española. Hasta hace poco el estado de Texas no estaba entre los más permisivos del país respecto a las armas, pero eso ha cambiado. Desde enero se pueden exhibir en público casi en todas partes, con algunas excepciones como las escuelas. A partir de agosto también podrán llevarse los campus universitarios. El Congreso de Estados Unidos ha intentado muchas veces imponer nuevas restricciones a nivel nacional, tras la matanza en la escuela de Newtown en 2012, por ejemplo, para controlar la venta de fusiles, pero el intento fracasó. Tampoco han prosperado las últimas iniciativas de los dos partidos en el Capitolio que buscaban más controles en las ventas. Siento que eso iría contra mis derechos. Tengo derecho a proteger a mi familia, dice este tejano que lleva a su hijo a un campo de tiro y que se opone a las restricciones. Aquí llevar armas es un derecho constitucional reflejado en la segunda enmienda. Hay unos 300 millones de armas de fuego en el país, casi una por habitante, pero están muy concentradas en manos de 1/3 de la población. Después de cada matanza, las ventas crecen por miedo a la inseguridad y por temor a que el gobierno prohíba su venta. Es triste, pero muchas veces el negocio se ve impulsado por la tragedia, dice este vendedor. En muchos estados hay pocas trabas para adquirir un fusil como este Sig Sauer, similar al utilizado por Omar Mateen en la matanza de Orlando hace un mes. En muchos casos suele bastar con un carnet de conducir y un registro de antecedentes. Bueno, nos vamos a ir al corte y continuamos a la vuelta recordando más hechos de estos y contextualizando un rato más. Pero con una notita, Mariano. Sí, que es un poco lo que permite hoy conocer muchos de estos casos de violencia racial en Estados Unidos, del asesinato de afroamericanos a manos de policías blancos, en este caso una mujer cuyo novio fue asesinado por la policía en un retén de tránsito y lo transmitió en vivo por una aplicación de Facebook. Nuevas tecnologías, racismo, policías, Estados Unidos realmente en llamas, veremos lo que pasa, nos vamos al primer corte con esto. Stay with me. We got pulled over for a busted tail light in the back. And the police, he's covered. El incidente ocurrió en Falcon Heights, Minnesota, al norte del país. Al hombre identificado como Philando Castile lo acompañaban una niña y una mujer adulta de nombre Diamond Reynolds. Ella retransmitió en directo y a través de Facebook lo que sucedió después de los disparos. Según ella, le dijo a la policía que Castile tenía permiso para portar armas y que segundos antes del tiroteo él solamente trataba de sacar su identificación del bolsillo. Seguimos en Navia Yala, en nuestra América, de la que también forma parte los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a repasar en una notita de CNN en un poquito más de un minuto los casos más resonantes de estos gatillos fácil que de vez en cuando hacen su irrupción. Me llama la atención, ¿por qué ahora? ¿Porque se grabó? ¿No se grabaron los demás? No sé. Y eso tiene que ver porque en el caso del último, en el que fue asesinado y la mujer lo graba en tiempo real, en streaming, en un momento Facebook lo había bajado. Y la protesta social hizo que lo volvieran a subir, Facebook se disculpó y me parece que esta situación expone... Pero del primer caso del miércoles también había una grabación. ¿Me vas a decir que de los otros 500
en esta sociedad ultramediatizada, en ninguno se grabó. Y puede ser que algunos sean dentro de domicilios, en zonas oscuras. Vamos a los casos más resonados, dale. Probablemente recuerden el caso de Trayvon Martin en 2012. El joven de 17 años murió a manos de George Zimmerman. Entonces este señor era miembro del cuerpo de vigilancia de su vecindario. Un jurado de la Florida absolvió a Zimmerman. En 2014, Michael Brown, de 18 años, murió a balazos en un forcejeo con un policía blanco en la ciudad de Ferguson, en Missouri. El tiroteo y la decisión de no formularse cargos contra este policía desataron protestas multitudinarias. Laquan McDonald, de 17 años, había consumido sustancias ilegales y sostenía un cuchillo de 7,5 centímetros cuando un policía de Chicago lo mató con 16 disparos. Essel Ford, un hombre negro de 25 años con problemas mentales, murió a balazos en una riña con 2 policías de la ciudad de Los Ángeles. Y las protestas estallaron el año pasado en Baltimore, todos lo recordamos, luego de que Freddie Gray, un hombre negro de 25 años, muriera mientras estaba bajo custodia policial. 6 policías enfrentan cargos en este caso, que sigue abierto todavía. En uno de los juicios el jurado no llegó a un acuerdo. Otros 2 procesados fueron absueltos. Y el año 2015 tuvo también sus cifras alarmantes de asesinatos afroamericanos a manos de policía. Te demuestra que es algo sistemático, lo cuenta la cadena iraní Hispan TV. La violencia policial se ha convertido en el pan de cada día en Estados Unidos. Un informe publicado por el sitio web Mapa de Violencia Policial muestra que la policía estadounidense mató al menos 1.152 personas en 2015. En la mayoría de los casos, la brutalidad policial suele ir acompañada de racismo. Según las cifras, los afroamericanos tienen una probabilidad 3 veces más alta de ser asesinados por la policía que los blancos. Michael Brown, un adolescente afroamericano desarmado, fue el primer caso de una serie de afroamericanos abatidos por la policía en 2014 y 2015. Estos casos originaron una ola de protestas e indignación ante una fuerza policial que a menudo es acusada de utilizar excesiva violencia. Tenemos que seguir en las calles, tenemos que enviar un claro mensaje de que no permitiremos que estos policías asesinos se salgan con la suya. Eso es lo que necesitamos para que el sistema de cortes responsabilice a los policías en el contexto nacional. Las diferencias entre negros y blancos siempre están presentes en la sociedad estadounidense. Según una encuesta publicada en mayo de 2013, un 88% de los afroamericanos considera que hay discriminación contra su raza. Rocío Hurtado con información de Nasrin Yandar, Hispan TV Noticias. Y la batalla obviamente por la información, habrá que ver qué cobertura dan los medios en Estados Unidos a estos casos, pero llegan a tener que... No pueden ocultarlos porque hay movilizaciones sociales, pero habrá que ver en qué dimensión se difunden. Y después está también, me parece, el debate de las armas que está siempre ahí, ¿no? Del uso del armamento, porque en el último caso que veíamos, decía, el joven le informó al policía que tenía un arma, que tenía permiso. Claro. Obviamente, eso puso en alerta al policía y lo ejecutó. Sí, Estados Unidos tiene un país, aparte que tiene el libre uso de compra de armas automáticas, de armas a repetición, tiene casi la misma cantidad de armas que de habitantes, 300 millones. Vamos a ver una imagen más de violencia policial, la detención en este caso de un joven, en un minutito, Meta. I want to caution everybody, Tom, we don't know what happened before this video of WYS or any of the paper in South Carolina. Close reporting that this disturbing video shows what we see here, an intense confrontation between a female high school student, one of the school's resource officers, and as I just said with the commissioner, Ray Kelly, the former commissioner, it's very disturbing. Is there ever, though, an excuse for something like this, the resource officer slamming this young girl's head to the floor? Well, I don't know, Wolf, if there's an excuse for slamming, but what happens is that, this officer, and I don't know if this resource officer is a fully trained police officer or basically a glorified security guard, but
you know, the person is supposed to be removed from the classroom and doesn't want to be removed and doesn't comply. We're assuming that's what leads up to the violence. And at some point... Decía el relato que la joven era una mujer. Querían sacarla de la escuela, la chica no quería. Un policía interviene de esa manera. No se entiende muy bien qué está pasando en esa sociedad. No es por criticar a Estados Unidos, digo, no. Pero bueno, no sé si hay demasiadas cámaras, no sé. Gracias a las cámaras se puede ver esta violencia policial, si no creo que hay casos que no tendrían resolución ni denuncia pública. Mirá este caso que ocurrió en San Francisco. Bueno, ¿esto también es un afroamericano? Sí. Golpeado hasta... San Francisco, allí cerca de Los Ángeles, cerca de la frontera con México. Bueno. La hazaña, ¿no? Es lo que llama la atención. 16 disparos. Una cosa muy extraña. Como que la primera reacción de los policías es siempre el disparar. Eso suena... Obviamente el uso de la fuerza letal es la última posibilidad en cualquier fuerza de seguridad para inmovilizar a un ciudadano. Si alguien se resiste a un arresto, lo primero que haces no es dispararle 16 disparos en la cabeza. Sí. Es una obviedad, es algo, pero bueno, no sé. Bueno, hay que ir también ahí a la formación, ¿no? de estos policías que evidentemente tienen, digamos, le rezan el evangelio según Hitler, ¿no? En las academias policiales. Una notita más antes de ir al corte, una campaña por Twitter que quiso hacer la policía en el año 2014 y no salió del todo bien, a ver. Una estrategia de comunicación sin final feliz. Lo que nació como una operación de relaciones públicas ha terminado en pesadilla. La policía neoyorquina buscaba fotos como estas, con ciudadanos sonrientes posando junto a los agentes. El perfil oficial del departamento lanzó pues una campaña en las redes sociales para mejorar su imagen, pero hubo un efecto boomerang. Cierto que Internet se inundó rápidamente con fotografías y comentarios, aunque no los que la policía neoyorquina esperaba. La mayoría de internautas se ha dedicado a colgar imágenes para denunciar la brutalidad policial, con comentarios sarcásticos del estilo «La policía te ofrece masajes gratis o te ayuda a desenredarte el pelo», este último ilustrado con una patrulla tirando del cabello a una joven afroamericana. Twitter es una espada de doble filo y se puede decir, sin lugar a dudas, que a la policía de Nueva York esta vez el tiro le ha salido por la culata. Vamos a hacer un corte, por favor, y al regreso no te pierdas un material muy interesante de Russia Today que queremos compartir con vos a través de la pantalla de Labia Yala. En un minuto nomás. Es increíble. Sorprendente. Y no es un videojuego. El ciudadano estadounidense tiene 10 veces más posibilidades de ser asesinado por un policía que por un terrorista. Luego de ser testigo de la ola de vídeos de violencia policial que veo en las noticias todos los días, decidí investigar el problema de la brutalidad policial en Estados Unidos. En Estados Unidos, la policía mata a un promedio de 2 personas al día. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Pero esas son las cifras oficiales. Según fuentes no oficiales, ascienden a 4 al día. ¡Suéltala! Dios, lo han matado. Matar a gente se ha convertido en una rutina en este país, algo normal. Es como si la vida humana estuviera dejando de ser el derecho humano más valioso. 1 y 2. Así de fácil, un cadáver más. Estamos en Minneapolis, en el estado de Minnesota, una pequeña y tranquila ciudad del norte de Estados Unidos. Sin embargo, se han dado recientemente varios casos de brutalidad policial. Nos dirigimos a la casa de Betty Smith. 7 años atrás, el agente Timothy Devick le arrebató la vida a su hijo.
El oficial sigue en libertad y sigue en el cuerpo. A veces el vehículo en el que patrulla pasa por esta misma calle, justo frente a la casa de Betty. No me imagino por lo que debe haber pasado Betty. Hola. Betty. Bienvenido. Hola. Hola. Gracias por invitarnos. Este es Quincy en la fiesta de graduación de la escuela. Este también es él, ¿ven? Aquí todavía era más bajo que yo, aunque yo llevaba tacones. Sí, es verdad. Sí. Jugaba al fútbol americano y estaba en un equipo de lucha. Cuenta Betty que todo ocurrió antes de Navidad, cuando su hijo salía de casa de su novia. Acababan de romper. Quincy estaba recogiendo sus cosas. Su novia se enfadó y llamó a la policía, pero añadiendo un detalle, que Quincy tenía un rifle. Esa mentira le costó la vida a Quincy. 5 agentes de policía, sin preocuparse por descubrir la verdad, se le echaron encima y empezaron a golpearlo. Poco después, falleció. Mire, aquí la policía lo que hace es abalanzarse sobre ti, especialmente si es de noche. Se te echan encima como 6 policías y mientras uno te pega, el otro te inmoviliza y trata de esposarte y un tercero te suelta descargas eléctricas. No se estaba resistiendo a la detención, estaba tumbado en el suelo y esposado. ¿Qué necesidad había de darle patadas? ¿Para qué golpearlo con la culata de un arma? No hay imágenes de la muerte de su hijo, solo tiene el informe de policial. Pero tiene un vídeo del agente Debbie capturando a otro sospechoso de forma semejante. Levanta las manos y ¡boom! Recibe un puñetazo en la cara y después patadas de los demás agentes. Hay 4 hombres pegándole. Increíble. Mi hijo levantó las manos. Era un gesto de rendición. Pero nuestro sistema judicial afirma que al hacerlo estaba mostrándose agresivo. Dijeron que no tenía las manos levantadas así, sino así. Que trataba de pegarles. ¿Usted intentaría luchar contra alguien armado? Cuando Quincy murió, su hijo, Quincy Jr., tenía solo 2 meses. Hola, ¿qué tal? Me llamo Miguel. Está creciendo mucho. Eso está bien. Sabe que a su padre lo dispararon con pistolas eléctricas y que fue eso lo que le causó la muerte. También sabe algunas otras cosas buenas sobre su padre. Es mejor dejarlo así. Tiene 7 años. Fíjate, tienes una tarjeta con tu nombre, Quincy. Sí, la ha traído de la escuela. Muy bien. Enseña la foto. Qué bien. ¿Qué tienes allí? Este es mi papá. Sí. Y este soy yo de pequeño. Me está dando el biberón. Mi papá estaba sentado en el sofá y yo me sentaba en sus rodillas. Seguiré luchando en contra de esta injusticia mientras Dios me dé vida. No pararé hasta hacerle entender a ese Debbie que a los otros 4 que no se puede ir por ahí matando a gente. Ernie, no te muevas o disparo. ¡Arriba las manos! ¡Tira el cuchillo! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Y usted, atrás! Tras los disturbios en Ferguson provocados por la muerte de Michael Brown a manos de la policía, 24 estados ratificaron una ley que dificulta mucho a la policía recurrir impunemente al abuso de la fuerza. Tal vez esa sea la razón por la que Troy Sheffer sigue con vida. Nos estamos acercando al domicilio de Troy Sheffer, otra de las víctimas de la brutalidad policial aquí, en Minneapolis, Minnesota. ¿Muerde? No, pero ladra un montón. Tranquila, Sandy. Sandy. Sabe, me gustaría seguirle y firmarle mientras va en bicicleta. Nos dirigimos con Troy a la escena del delito, el lugar donde sucedió todo. Troy nos cuenta que aquella noche, alrededor de las 12, iba en bicicleta y autos de la policía le hicieron señales de luces para que se detuviera. Después, un agente de la policía le pidió la documentación con muy malas maneras. Llamé al 911 cuando me adelantaron los 2 primeros autos patrulla. ¿Y qué les dijo? Les pregunté que qué pasaba, que si les parecía sospechoso de algo y que si no era así, les estaría muy agradecidos si dejaran de hacer como si lo fuera. Déjeme ver su documentación. ¿Lleva sus documentos encima? ¿He hecho algo ilegal? Quería hablar conmigo, ¿no?
Solo quiero saber qué hacen aquí y por qué me siguen. Cada vez que me preguntaba algo me respondía con la misma pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Y usted cómo se llama? ¿Quién es usted? Soy la policía. Literalmente 1 o 2 segundos más tarde va y me dice, esto es lo que vamos a hacer, le voy a esposar y se va a meter en el asiento de atrás de la autopatrulla. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Me va a arrestar? ¿Y eso por qué? Y me responde, por idiota. ¿Por qué me arresta? ¿Cómo dice? Le digo, ¿cómo dice? Y en ese momento me empuja y me derriba. ¿De la bici se cayó? Sí, caí de costado y entonces se me echó encima. Me arrastraron hasta ponerme al lado de la rueda trasera derecha del auto patrulla, me agarraron de la cabeza y empezaron a golpearla contra la rueda, contra el neumático y también contra la parte metálica. Es difícil de decir. ¿Tiene la documentación o no? Conteste. Conteste de una vez. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Se le ha olvidado el nombre? Es irónico, yo estudié para policía, pero de eso hace mucho. Ha llovido mucho desde entonces. Eso sí que es un giro en la historia. Los policías prácticamente no tienen amigos entre los civiles, solo se relacionan con otros policías. Se construyen un pequeño mundo a su medida e imponen la lógica de nosotros contra ellos. ¿Qué es? ¿Un M16? Sí, los han conseguido hace poco. Son del ejército. ¿Y para qué los quieren? Buena pregunta. Lo hemos estado investigando. ¿En Coon Rapids? Pues sí, exacto. Por lo visto, consideran que en un barrio residencial de Minnesota deben estar armados como en Vietnam. Los agentes siempre corren riesgos cuando están de servicio. Apaga eso. El hombre de camisa blanca que da la espalda a la cámara es un ex agente de la policía. Es el único de los otros que ha aceptado hablar con nosotros, a condición de mantener el anonimato. ¿Cuánto tiempo sirvió? 25 años. ¿25 años? ¿Ha disparado contra un ser humano alguna vez? No. Muchas veces tuvimos que sacar nuestras armas. Pero normalmente la gente actuaba correctamente y se entregaba. Así que nunca hemos oído nada de eso. Es un arma estándar que usan la mayoría de los policías. Son Glocks de diferentes calibres con balas de diferentes tamaños. AR-15. ¿Es automático? En los diferentes departamentos tienen diferentes modificaciones. Los hay semiautomáticos, de ráfagas, de 3 y automáticas. ¿Y por qué la policía en este caso de un pequeño pueblo como Coon Rapids necesita fusiles AR-15? Es mejor tener y no usar que necesitar y no tener. La necesidad de tener fusiles surgió hace 20 años en Los Ángeles, después de un asalto en el que los malos llevaban rifles y trajes antibalas. Seguimos las reglas establecidas que autorizan el uso de la fuerza letal solo en circunstancias muy concretas. Si el uso de la fuerza es excesivo, entonces habrá problemas, habrá un juicio y uno puede acabar en prisión. ¿Y no le parece que tales agentes perjudican la imagen de la policía estadounidense en general? Tenemos 50 estados y es posible que en cada uno de ellos ocurra al menos un incidente. Lo que pasa es que cuando la gente ve estas historias todos los días tienen la sensación de que son muchas. Sí, son cosas que ocurren. Sí, hay policías malos, pero tenemos que recordar que el 99% de los policías son buenos, que hacen bien su trabajo y que ayudan a los ciudadanos. Sin justicia no hay paz. Policías brutales a la cárcel. Estamos en una manifestación de las Comunidades Unidas contra la brutalidad policial. Su trabajo es autorizar a los agentes de policía a hacerlos cumplir con los estándares profesionales. Y les voy a decir una cosa, son todo un fracaso. Son capaces de parar ahora mismo la brutalidad policial en Minnesota, pero optan por no hacerlo.
¿Vamos a tolerarlo? ¡No! Eso espero. Tenemos que venir aquí a protestar cada vez que tienen una reunión. Troy, ¿qué piensa de esta manifestación? ¿Y cómo refleja la situación que existe? La manifestación muestra que hay mucha gente frustrada y descontenta con la realidad que vivimos hoy. Al gobierno eso le conviene para dividir a la gente. Y vencer. Sí, divide y vencerás. Los nombres que están en esta lista son nombres de las personas que fallecieron a manos de la policía. Aquí están sus nombres. Nuestra gente no son números. Nuestra gente tiene nombres. Ahora vamos a una reunión del Consejo de Estándares y Capacitación para Agentes del Orden Público en Minneapolis, donde estarán representantes de Comunidades Unidas contra la Brutalidad Policial. No se le tendría que comunicar a ninguna otra madre, sobre todo antes de Navidad, que su hijo ha sido asesinado y que no estaba armado. Que hacen falta 5 agentes para matar con pistolas eléctricas a su hijo y todavía dudar de si va a fallecer o no. Imagínense a esos 5 hombres y que su hijo tiene una descarga aquí o otra acá. Yo tuve que ver esas quemaduras en el cuerpo de mi hijo. No se siguió el protocolo. Quincy fue asesinado y no era culpable. Tengo 66 años. Probablemente soy mayor que la mayoría de los que están aquí presentes. Imagínense que crían a su hijo desde que nace, le cambian los pañales, hacen todo por él y además tiene que trabajar y encargarse de la casa y la ciudad en la que pago mis impuestos. No me ofrece ninguna ayuda diciendo que mi hijo es un criminal. Tienen una hoja de reclamaciones y hacen que la gente piense que se va a hacer algo, pero nunca ocurre. Con el debido respeto, ¿puedo terminar? He sido muy amable dándole más tiempo del establecido, porque hay más gente aquí que quiere hablar y yo quiero que hablen. Para eso tenemos un formato abierto al principio de la reunión. Respondimos a su solicitud de datos y proporcionamos una cantidad considerable de información. Sé que no lo investigaron porque en nuestra reclamación de 300 páginas se mencionan testigos y no llamaron a ninguno de ellos. Entonces, ¿cómo investigar y hacer una investigación completa si no se habla con todo el mundo? Se lo estoy pidiendo a usted, porque esto repercutirá muy negativamente en mi familia durante 10 años como mínimo. En realidad esto es una vergüenza, el hecho de que las personas que están aquí y yo estemos escuchando a un hombre blanco que lleva 10 años sin obtener justicia. ¿Qué podemos esperar entonces, cuando incluso les dan la espalda a los suyos? No me toque, por favor. No me toque. Esperen. ¡Al suelo! No puedo respirar. No puedo respirar. No puedo respirar. ¡Basta de disparar! ¡Basta de disparar! ¡Basta de disparar! ¡Fuera la policía! ¡Atrás! ¡Fuera la policía! Ahora estoy en Nueva York. Y en esta ocasión no estoy solo. Estoy con Troy, que ha venido desde Minnesota para participar en Stop October, una propuesta que se da por todo el país. Pero hemos venido específicamente a Nueva York para protestar contra la brutalidad policial. Todo el sistema es culpable. Condenemos y enviemos a estos policías asesinos a la cárcel. Todo el sistema es culpable. ¿Por qué los medios de comunicación más conocidos no han venido? ¿Dónde está la CNN? ¿Dónde está la Fox? Los medios de comunicación se encargan de demonizar a los jóvenes afroamericanos y a todos los negros en el país. Entre los protestantes veo a Quentin Tarantino, el famoso director de cine reconocido internacionalmente, autor de películas como Kill Bill, Perros de la Calle o Tiempos Violentos, y cree que la vida real es mucho más horripilante que sus filmes. En su opinión, ¿cree que en nuestro país se lucha como es debido contra la brutalidad policial o no se hace como se debería? No, nadie se encarga de ello, como vemos. Si alguien se hiciese cargo, estos policías asesinos ya estarían en la cárcel. O por lo menos los habrían juzgado. Claro. Pero eso no ocurre.
Yo creo que es un problema de corrupción dentro del sistema policial. Toda la cultura policial se ha corrompido y es algo que se tiene que cambiar. Si usted participa en protestas contra la brutalidad policial, ¿por qué hace entonces películas tan violentas? No, eso no tiene nada que ver. Ya. Son cosas diferentes. Esta protesta une a mucha gente, todo tipo de personas, desde grandes talentos como el señor Tarantino, hasta personas corrientes que simplemente tienen un objetivo, quieren ver un cambio. Tienen que perder un poco de peso, tienen que adelgazar. ¿A los policías los entrenan para ser agresivos? Pregúntale a cualquier afroamericano o latino. Vaya a barrios pobres como Harlem o Bronx Sur. No hay nadie que no tenga un familiar o un amigo que esté en la cárcel o haya sido víctima de la brutalidad policial. ¿Quién es esta persona? Es Michael Tyer. Lo mataron en la cárcel en California. No conocía su historia hasta hoy. Es muy triste. ¡Váyanse al infierno! ¡Váyanse al infierno! ¡Váyanse al infierno! Esta es nuestra vida. Esta es nuestra vida. Estoy cansada de estar cansada. ¿Cómo se siente usted, oriundo de una comunidad tan pequeña como Coon Rapids, aquí en Nueva York, participando en este movimiento? Estoy dispuesto a seguir luchando, aunque veo que muchas de estas personas marginalizan a otros que se manifiestan. Parece que aquí hay una gran escisión étnica. No pararemos hasta que nuestra gente sea libre. La magnitud de esta protesta me sorprendió. Divino claro que las muertes de personas en las calles de las ciudades estadounidenses no son accidente trágico. Es fallo del sistema, es el mismo sistema. El sistema del trabajo de las autoridades policiales en las ciudades estadounidenses. A las familias de las víctimas no les gusta recordar el pasado. Es duro revivir aquellos horribles momentos. Solo hicieron una excepción para nosotros. Muchos esperan que sacando a la luz estas atrocidades lograrán justicia. Kyan Livingston, una madre de 37 años, murió en una celda de la cárcel preventiva de Brooklyn después de que ella y otros reclusos de la misma celda estuvieron 7 horas suplicando a la policía que llamaran a los médicos. Vaya, solo miren la puerta. Hola, Anita. Hola. ¿Cómo está? Bien. Gracias por haber encontrado tiempo para nosotros y perdón por hacerle recordar este día. Oh, esto sucede cada día. Oh, Kyan. Mi Kyan. La veía cada día. Mi hija era buena, trabajaba. Creció aquí mismo. Dios. Anita Livingston toca con cariño la urna con las cenizas de su hija. Recuerda cuando poco después de que Kyan regresara de una barbacoa, vinieron a su casa 2 oficiales que la arrestaron por haberse encontrado ebria en un lugar público. Pero Anita nos enseña papeles según los cuales el análisis demostró que en la sangre de su hija no había alcohol. Durante su estancia en la prisión, la policía no le ofreció a Kyan la atención médica que necesitaba para su enfermedad crónica, lo que le causó la muerte. 2 oficiales llegaron a mi casa para informarme de que mi hija había muerto. Tuvo un ataque epiléptico. Mi hija nunca había tenido esos ataques en su vida. No le había ocurrido nada parecido anteriormente. Tenía asma y colitis. Estaba bien, pero tenía que tomar medicinas cada día por el resto de su vida. Y en la cárcel no podía hacerlo. Fue al hospital de Brooklyn, pero no me dejaron verla. Como regla, cuando una persona muere incluso de una muerte repentina, a los familiares se les da la posibilidad de despedirse. A mí no me dieron esa posibilidad. Finalmente solo me dijeron, su hija está en el tanatorio. Todo este tiempo estuvieron sin hacer nada, estuvieron esperando. Durante unos 20 minutos solo estuvieron dando vueltas y haciendo llamadas para averiguar si podía despedirme de mi hija porque aún no habían investigado la causa de su muerte. Es decir que... Ocultaban su negligencia. Sí. De no haber ofrecido ayuda. Sí. Mi hija era mi hija.
Quizás hayan evitado el castigo antes, pero por haber matado a mi hija no vivirán tranquilos hasta que la justicia se restablezca. Si no volverán a hacerlo. Este es mi objetivo por el bien de todas las madres y todos los parientes. Uno debe pasar por esto para entender lo que he soportado yo. Estamos en Bronx, uno de los barrios más inseguros de Nueva York. En la peluquería local, que además es una especie de lugar de encuentros, la gente no deja de denunciar ante la cámara la brutalidad de la policía local. Había dos. Yo pasé al lado de ellos y uno me echó una mirada así. Yo voy y le digo, ¿quiere una foto que dura más? Y al alejarme me dice, oiga, venga aquí. Y yo, conozco mis derechos, hermano, no voy a pararme, no estoy haciendo nada malo. Y entonces me rodean 9 policías con las manos en el arma y yo hago así. Me pongo así. No llevo armas, señor. ¿Quiere saber si llevo armas? Pues mire, ¿ve? No llevo nada. Métase en sus asuntos. No estoy diciendo que no haga su trabajo, pero ahora solo está de pesca. De hecho, me da miedo llamarlos. ¿Para qué voy a llamarlos si van a volverse contra mí y dispararme? Así que no te sientes seguro ni protegido por la policía. No. ¿No crees que la policía te proteja? Para nada. Nos protegemos nosotros mismos. Justicia callejera. Nos miran por encima del hombro porque se creen que no sabemos cuáles son nuestros derechos o que somos tan ignorantes que no conocemos las leyes. En eso confían. Si yo decido largarme, no pueden decirme que no me largue, porque tengo derecho a hacerlo si me da la gana. Y si me vas a detener por hacer algo a lo que tengo derecho, yo me resistiré, claro. ¡Tíralo! ¡No! ¡Aléjate, tíralo! ¡No! ¡Tíralo! ¡No! Envíen refuerzos, tengo un hombre armado con un cuchillo. ¡Tíralo! ¡No! ¡Tíralo ahora! ¡No! Hola. ¿Cómo está? Gracias por recibirme. No hay de qué, no hay de qué. Scott Reineke es uno de los más conocidos abogados que luchan contra la brutalidad policial en Nueva York. Señor Reineke, ¿cuántos casos de los que usted ha llevado han tenido un resultado favorable para sus clientes? Miles. ¿De brutalidad policial? Casos de brutalidad policial hay a centenares e incluso miles. La brutalidad policial es un verdadero problema en este país. Tengo casos de gente que resultó gravemente herida en persecuciones policiales. Y cuando uno habla con agentes de policía y les pregunta qué entrenamiento recibieron en la academia, lo que le dicen es que nunca les enseñaron cómo comportarse en situaciones reales. Ese es un punto importante, pero en este caso en concreto, la pregunta es si el agente tenía derecho de hacer lo que acabó haciendo. Vamos a verlo. Son 2 minutos. De acuerdo. Salga del auto, recibirá una descarga. ¿Dice? Salga del auto, recibirá una descarga. Estamos grabándolo todo, así que para mí no es problema. Salga del vehículo. Y ahora túmbese en el suelo. Ahora la gente le quita el teléfono de una patada. Las manos a la espalda. Está usted detenido. Le están dando descargas. Ahora el chico parece que se levanta y suenan 4 disparos. En realidad más. Creo que lo que ha pasado aquí es que evidentemente a los agentes no les gusta que la gente le replique o que no obedezca a sus órdenes. En cualquier caso, esta situación es diferente de otras muchas porque la integridad física de los policías no corría ningún riesgo inminente. ¡Corre, corre, corre! El abogado afirma que podemos detener esta guerra civil no declarada entre la comunidad y la policía. Cualquier ciudadano estadounidense tiene armas más poderosas que una pistola o un rifle, su celular y su voz. Llevo 26 años ejerciendo y no me cabe duda. He visto un aumento de casos de brutalidad policial y también he visto cómo se agravaban los cargos. Yo creo que lo que ha puesto el asunto en primera plana es la invención del teléfono celular. Si no fuera por las cámaras de los celulares, la gente no se podría creer ni la mitad de las cosas que están pasando. Pero ahora tenemos esos vídeos para probarlas. Me pregunto si es una cuestión de derechos o de guerra de clases. O tal vez de simple autoritarismo. Todo eso, racismo, autoritarismo, desigualdad, guerra de clases, problemas psicológicos, etc., interviene en lo que damos en llamar brutalidad policial. Por eso toca hacer lo que se pueda para lograr que se depuren responsabilidades y haya transparencia. Porque nunca dejará de haber racismo. Eso jamás sucederá. ¡Te voy a matar!